Ya ven que me esperé a darle el speech y ya hasta ahorita ¿cómo se llama? Me acordé. Ouch. Bueno, pues bueno, ya quedaron por ahí pendientes estas prácticas como tal. Vamos a continuar ahora con el tema de dimensionamiento, bueno, las propiedades y el dimensionamiento de los cilindros. ¿Por qué creen que sea importante tomar en consideración el dimensionar esos elementos? ¿Y por qué lo dejamos al final? ¿Por qué crees que sea importante, Pablo? Bueno, ¿qué es dimensionar para ustedes? Empezando por eso. Váyanlo pensando mientras sirvo un poco de agua. Me dio sed. ¿Qué es dimensionar? Pablo, ¿para ti qué es dimensionar? Pues yo diría que es como, como imaginarse cómo iría acomodado algo. Ok, tiene una parte, bueno, tienes razón en una cierta parte. Ah, ¿cómo va a ir acomodado? Pero también, ¿qué tendrás que tomar en consideración? Imagínate, vas a hacer mm, a ver, vamos a pensarlo así. Vas a construir un robot móvil y estás en la parte de elegir los motores. ¿Qué puntos tomarás en consideración para poder elegir esos motores? Pues dependería de específicamente qué es lo que estoy buscando, ver cuáles son los requerimientos que necesito y todo, ¿no? ¿Requerimientos de qué tipo? A ver, platícame. Digamos, dices, voy a usar un robotín. Voy a hacer el robotín y le voy a poner unos motores. Por ejemplo, ¿qué tomarías en consideración para seleccionar esos motores? Un parámetro, Eh, dime. pues no sé, la energía que utilizan, Ok, la fuerza que dan ok, ok. y, no sé, el tamaño. El tamaño, muy bien, fíjense. Entonces, estamos viendo como parámetros la fuerza, la energía, el tamaño. Todos esos son parámetros al final y me van a ayudar. A lo mejor, por ejemplo, bueno, yo les platico así, es un ejemplo que estoy utilizando como una referencia. Yo buscaría bueno, por ejemplo, un motor que fuera, bueno, de tamaño a lo mejor relativamente pequeño para que no afectara las condiciones de peso de mi robot y mi robot se pudiera mover fácilmente, pero también que sea un motor que a lo mejor no consuma mucha energía porque como es un robot móvil, pues a lo mejor lo que queremos es que tenga una cierta autonomía. Entonces vean que estamos identificando ciertas características, ciertos parámetros para poder en este caso dimensionar bueno, ahora sí que dimensionar nuestros requerimientos de nuestro problema. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿O cómo lo vamos a relacionar? Exactamente lo mismo. Ahorita hemos utilizado cilindros y hemos utilizado válvulas y todo, y pues prácticamente lo que hacemos es resolver el problema, pero no estamos dimensionando pues cuánta fuerza ocupo, cuánta velocidad ocupo, cuánta carrera de movimiento ocupo, todo ese tipo, cuánto consumo de aire, todo eso no lo hemos tomado en consideración. ¿Por qué? Porque consideré en un principio lo importante es que identificaran cómo armar los circuitos y posteriormente saber cómo poder seleccionar o cómo poder dimensionar esta parte de los cilindros. Ojo, no hay que solamente dimensionar los cilindros, hay que dimensionar las válvulas, los reguladores y todo. Pero bueno, no tenemos tiempo de hacer la revisión de todo. Entonces realmente lo que vamos a hacer es, vamos a adentrarnos, vamos a identificar ciertas características de estos cilindros para tomarlas en consideración en el diseño o en la selección de estos elementos en un problema pues, bueno, de neumática o de electroneumática que lo querramos resolver con estos elementos.
Lo que sí va a quedar en este caso como un ejemplo es que si nosotros necesitamos tener por ahí eh, hacer este mismo proceso para algún otro elemento neumático, lo vamos a poder hacer sin gran bronca. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es revisar las hojas de datos de los elementos y revisar con qué características o qué, por ejemplo, no sé, una válvula, vamos a ver cuánto flujo, cuánto caudal, cuánta presión puede trabajar esa válvula, pues para poderla dimensionar a nuestro problema, ¿no? O dimensionar nuestro problema, decir, esta válvula me sirve, esta no. Pero bueno, ahorita lo vamos a puntualizar en los cilindros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chavos? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó claro. A ver, déjenme nada más que me está mandando por aquí un mensaje, Salinas, déjenme le pregunto por ahí, creo que sí, ya me dejó con una duda. Ahorita, aquí sigo, ¿eh? Nada más déjenme, echo la llamada.
Listo, chavos. Es que por ahí estamos con lo del proceso de reacreditación de la carrera. Recuerden que estamos en esta, bueno, si estuviéramos en un semestre normal, ahorita es probable que, pues bueno, ya se les hubiera difundido un montón de información para que por ahí a lo mejor les pueda tocar la parte de la entrevista, dependiendo de quiénes seleccionen los pares. Creo que les tocó a lo mejor eso hace 3 años. Ahorita estamos en otra vez, bueno, nos dieron ¿cómo se llama? La certificación por parte del CIES. Estamos ya en tiempo de volverlo a renovar. Entonces ahorita me estaba pidiendo por ahí el Salinas que pues revisamos por ahí unos pendientes porque ahora se hace todo en línea. Va a ser la visita en línea. Entonces ahorita me estaba preguntando por ahí unos puntos y también que por ahí es revisar si supuestamente se va a hacer una grabación de las partes del laboratorio y sé cuánto rollo. Entonces, pues bueno, se supone que va a ser en mayo, chavos, por si por ahí se les solicita. Básicamente hagan de cuenta que va a ser como una entrevista con pares. Los pares son maestros de otras instituciones que revisan en general el funcionamiento del programa educativo, en particular el de robótica, que es el que estamos ahorita certificando. Y pues nada más, ahora sí que les dicen, ¿y ustedes cómo lo han visto y qué tal cosa? Nada más que la diferencia es que la vez pasada, pues bueno, normalmente siempre se hacía en vivo, venían las personas de otros lugares, de otros estados, pero ahora ya no, ahora va a ser en línea. ¿Cómo ven? Pero bueno, ahí quedó. ¿Algún comentario? Bueno, ahí quedaría. Ok, ya vimos entonces qué es dimensionar. Ahora vamos a revisar cuáles son las propiedades más importantes que hay que tomar en consideración al momento de dimensionar un cilindro como tal. Bueno, vamos a comenzar con esto. Vi que por ahí se incorporó la poderosa Luz. A ver, Luz, échame la mano con esta lectura de esta diapositiva. Esto está muy rapidillo. Sí, profe. Gracias. Propiedades de los cilindros. El rendimiento de los cilindros puede calcularse o consultarse recurriendo a los datos ofrecidos por el fabricante. Aunque ambos métodos son posibles, los datos ofrecidos por el fabricante en relación con una determinada ejecución de sus productos previstos para ciertas aplicaciones suelen ser más informativos. Ok. Efectivamente, yo puedo, en este caso, revisar cuál va a ser el funcionamiento, cuál puede ser el rendimiento de estos cilindros, viendo las hojas de datos de estos elementos. Así de sencillo, pero también podemos calcularlos. Nada más el detalle es que lo que viene por ahí son datos, en este caso, podemos decir informativos, que no toman, bueno, va a tomar en consideración ciertas condiciones estándar de funcionamiento y a lo mejor va a llegar en algún momento que necesitemos hacer una revisión, un cálculo de estas, pues de estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, una de las propiedades más comunes o de las que tenemos que revisar es la fuerza con la que va a estar en este caso moviéndose el émbolo de mi cilindro. Luz, de una vez échame la mano con esta diapositiva, porfa. Sí. Fuerza del émbolo. La fuerza aplicada por el émbolo depende de la presión del aire, del diámetro del cilindro y de la resistencia que ofrecen los elementos hermetizantes debido a la fricción. La fuerza teórica del émbolo se calcula utilizando la siguiente fórmula. Ok. ¿También leo la fórmula? Sí, Bueno, si no. quieres mencionar, sí. ¿Mande? Si quieres mencionar la fórmula. Bueno. F, que es fuerza teórica del émbolo, es igual a A por P, que A es superficie útil del émbolo, y P es presión del trabajo. Bueno, no leí la salida. Ok. Y, ¿Me platicas y qué es? bueno, el D es el diámetro del cilindro. Ajá. ¿Y la A cómo la calculamos? Ya la vi, perdón, no estaba viendo. Ah, por eso. Es D al cuadrado por pi sobre 4. Ok. Muchas gracias, Luz. Efectivamente, dense cuenta que yo puedo calcular, esto está muy sencillo, sería la fuerza del émbolo, sería tomar en consideración la superficie del émbolo con respecto, o la multiplicándolo por la presión que estoy ejerciendo por ahí. Ojo, esta es la teórica. De hecho, dense cuenta que la fuerza del émbolo va a depender de la presión, del diámetro
Pero algo importante también es de la resistencia, la fricción que esté por aquí. Una pregunta, en esta fórmula teórica, ¿estoy tomando en consideración la fricción? ¿Aparece en alguna parte en esta formulita? ¿Qué opinas, Oscar, Alejandro? ¿Por aquí aparece la fricción, la fuerza de fricción? ¿Si no está por ahí, Oscar? O tú, Carlos Ulises, revisa esta formulita. Según esta formulita, la fuerza que es del émbolo, ¿de qué va a depender nada más? Carlos, Depende de la superficie del émbolo y de la presión del trabajo. nada más, ¿verdad? No está tomando en Ujú. consideración la fricción. Entonces, por eso, esta representación es la forma teórica, pensando que el émbolo no va a tener en este caso, pues bueno, bueno, no va a haber ninguna fricción dentro de cómo se llama, de la cámara, ¿no? Y el émbolo se va a mover sin problemas. Esto no sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en la práctica, pues bueno, vamos a encontrarnos que tenemos que tomar en consideración la resistencia o la fuerza que está en contra del movimiento del émbolo dada la fricción. Entonces, fíjense, algo muy común es que trabajando en condiciones normales, por ejemplo, no sé, entre 4 y 8 bares, que son los estándares, vamos a considerar que la fuerza de fricción de un émbolo, de un cilindro, es aproximadamente el 10% de la fuerza nominal. Es decir, si yo tuviera la fuerza que se está moviendo para acá, habría otra fuerza, vamos a pensarlo así, que sería el 10% de esta que está aquí, que estaría en contra. O bueno, podemos decir que, para que no se batalle, es que realmente mi fuerza quedaría, en este caso, en función del 90%. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí, jóvenes? Vamos a suponer, yo hago el cálculo de todo esto y me da que son 10 newtons en el cálculo teórico. Bueno, ahora sí que desde una perspectiva más práctica, realmente cuánto sería la fuerza que se está ejerciendo. ¿Los 10 newtons o cuánto? Imagínense que yo muevo esto, hago el cálculo con esta formulita y aquí me sale en este caso 10 newtons. Esto en la parte teórica. En la parte práctica, ¿qué va a suceder con estos 10 newtons? Realmente cuánto se va a generar, cuánta fuerza va a haber en el émbolo. 9 newtons. 9 newtons, así de sencillo. Muy fácil, digamos, ojo, en condiciones normales de funcionamiento. Vamos a tener una pérdida del 10%. Entonces, bueno, acuérdense que cuando hablamos de fuerzas, simplemente lo que yo puedo hacer es una sumatoria de vectores, podemos pensarlo así, si quieren verlo así. Pues aquí voy a tener F, aquí voy a tener en este caso punto 1 de F. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto va a ser F menos 0.1 de F. ¿Cuánto les da esto? Pues punto 9 de F, ¿no? Ahí está, directamente. No tenemos que hacer gran bronca, de hecho, lo único que tenemos que hacer es tomarlo en consideración al momento de revisar estos cilindros. Vamos a tener una formulita para los cilindros de simple efecto y también para los cilindros de doble efecto. Vamos a revisarlo. Es muy sencillo, fíjense. Por ejemplo, aquí, eh, ¿cómo calculamos la fuerza efectiva? Ojo, fuerza efectiva, la fuerza, por así que real, ¿cómo se llama? En un cilindro de simple efecto, se aplica esta expresión. Vean, ¿esto de dónde proviene? A por P, el área por la presión. ¿De dónde proviene este primer término?
¿De dónde proviene? De la fuerza del émbolo. De la fuerza de émbolo teórica. A esta fuerza de émbolo teórica le vamos a quitar, ¿qué cosa? La sumatoria o la relación entre la fuerza real, perdón, la fuerza de fricción, que es aproximadamente el 10% de la fuerza real, y la fuerza del muelle de reposición. Normalmente lo vamos a tomar en consideración así. Vean que le vamos a quitar algo. Es decir, todo esto, quiero que observen que es como el arrastre, pues, como lo que le vamos a estar quitando. Digamos, es lo que me va a estar en este caso eliminando una parte de la fuerza teórica que yo podrá tener en este cilindro. ¿Cómo lo hacemos esto de una manera más sencilla? Véanlo por aquí, es muy simple. De hecho, lo podemos simplificar rápidamente. Fíjense, dice, calcule la fuerza real del émbolo en movimiento de avance de un cilindro de simple efecto, me faltó, con un diámetro de émbolo de 20 milímetros y una fuerza de reposición del muelle, ojo, de 13.6 newtons. Suponga una presión de trabajo de 6 bares. ¿De dónde salen esto y bueno, esto lo definimos nosotros? Salen de las hojas de datos del cilindro que estemos trabajando. Vamos a identificar ahí cuáles son sus dimensiones, cuál es su fuerza de reposición de este muelle. Acuérdense que el de simple efecto trae ¿cómo se llama? Un resorte. Ese resorte trae una fuerza de 13.6 newtons. Y bueno, vamos a trabajar con una presión estándar de 6 bares. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Sí, jóvenes? ¿Cómo sacamos el área? ¿Cómo lo sacamos, chavos? Acá tenemos la formulita. Es el diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Aquí lo tenemos. El diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Esto me da como resultado este valor que está aquí. ¿Qué unidades son? Metros cuadrados. Metros cuadrados, fíjense que me faltó, pero son metros cuadrados. Aquí tenemos mi diámetro. Ahora, ojo, vean cómo se quedó esta formulita. Van a decir, pero es que como que ya aquí ya no le encontré. Está muy sencillo. ¿De dónde sale este punto 9, chavos? Del porcentaje que habíamos hablado. Exactamente, de hecho, si se fijan, ya para simplificar esta formulita, lo que yo tengo es que yo sé que la fuerza de fricción va a ser el 10% de la fuerza real, entonces la puedo quitar de una vez y solamente que me quede, en este caso, la fuerza de reposición. Entonces, véanlo por aquí, será 0.9 por el área, por la presión. Aquí, bueno, si lo quieren, acuérdense nada más el detalle es que los bares no es la unidad ¿cómo se llama?, del sistema internacional, entonces tendría que estarlo trabajando en kilopascales, es decir, bueno, también aquí nada más ojo con los puntos y ¿cómo se llaman?, las comas. Estoy trabajando con material europeo, entonces, por ejemplo, aquí sería este punto, es como para nosotros las comas, y esta coma es el punto, nada más para tomarlo por ahí en consideración. Entonces, ¿qué va a suceder? Multiplico 0.9 por mi diámetro, por mi presión, y le resto mis newtons. Si yo hago un análisis dimensional de esta parte, aquí voy a tener newtons, aquí voy a tener newtons, y por lo tanto me quedaría que la fuerza efectiva en ese cilindro sería simplemente 155.96 newtons. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estuvo difícil? No, estuvo fácil. Está muy tranquilo. De hecho, realmente creo que lo más complicado es nada más encontrar en este caso en las hojas de datos esas características y ya. Ojo, aquí estamos viendo, porque a lo mejor podría tener la necesidad ¿cómo se llama?, de confirmar una cierta fuerza. Ojo, normalmente en los ejercicios que hemos hecho anteriormente, en las clases anteriores, hablábamos de fuerza o de velocidad a partir de la presión. De hecho, vemos que, veanlo aquí, de hecho es ¿cómo se llama?, un parámetro, es un múltiplo. Mientras más presión tenga, pues más fuerza voy a tener, pero no es el único elemento a tomar en consideración. Entonces, si por alguna circunstancia yo necesitara, imagínense que estuviera en un sistema, no sé, en una celda de manufactura, en un sistema de prensado, alguna cosa así, y ocupo a fuerzas
asegurar una fuerza de presión, no sé, de 100 newtons o alguna cosa así, pues yo lo puedo calcular con esta formulita. Es muy sencilla. De hecho, van a darse cuenta que estos cálculos son muy simples y cuando no hay que hacer cálculo, lo único que tenemos que hacer es voltear a ver una gráfica y bueno, identificar los parámetros y con eso hacer un cruce. Así directamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien. Está tranquilo, ¿eh? Ok. En el caso de un cilindro de doble efecto, aquí vamos a tener un detalle. Eh, la fuerza efectiva del avance no es igual a la fuerza efectiva del retroceso. De hecho, tenemos que tomar en consideración en estas dos formulitas. Podríamos pensar que son iguales, pero no. ¿Qué es lo que cambia? Viendo estas dos formulitas, esta es para el ¿El área? avance, el área. ¿Por qué cambia el área? Piensen en una jeringa, piensen en el émbolo de una jeringa, a lo mejor es un poquito más ¿cómo se llama? Más cercano a nosotros. Cuando ustedes llegan y le van a poner una inyección y por dentro donde tienen la cámara, donde está ¿cómo se llama? La sustancia, pues normalmente tiene eh, pues, un hulito, ¿no? Y podemos identificar esa superficie, no hay bronca. Pero cuando lo regresan, ¿qué sucede? ¿Es la misma superficie? No cambia. Cambia. Nada más hay que tomar en consideración esto. También igual, ¿cómo puedo saber cuál es la superficie de retroceso y todo eso? Pues bueno, también de la hoja de datos. Véanlo por aquí. Es muy sencillo el cálculo, de hecho es muy similar. Si se dan cuenta cómo lo vamos a calcular, en este caso, la fuerza efectiva va a ser igual el área por la presión menos la fuerza, en este caso, de fricción que tengamos por ahí. Y, ojo, ¿cómo calculamos esa A'? Muy simple. Vamos a sacar, véanlo por aquí, sería el diámetro, podemos decirlo así, del cilindro menos el diámetro del vástago. Vean que aquí hay una diferencia y todo esto multiplicado por pi por 4. Es decir, aquí nada más estamos tomando en consideración la diferencia entre los diámetros. Y tiene sentido, ¿verdad? El Sí, cilindro ahora está solo así. se toma esa parte, ¿no? ¿Mande? Sí, porque ahora solo se toma esa parte. Solamente vamos a tomar esa parte. Tenemos en este caso el diámetro del cilindro, que es toda esta parte de afuera, el diámetro del vástago, que es esta que está aquí, y vamos a tomar esa resta. Es como si fuera una corona, hagan de cuenta. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. De hecho, por aquí les puse el ejemplo. Dice, calcule la fuerza real del émbolo en movimiento de avance y de retroceso de un cilindro de doble efecto. Suponga una presión de trabajo estándar de 6 bares y en este cilindro el diámetro del émbolo, vamos a pensar que sea igual, son de 20 milímetros y el diámetro del vástago es de 8 milímetros. ¿De dónde aparece esto? Pues de las hojas de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos por aquí este cálculo y veamos que no hay bronca, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto? Vean que aquí nada más hay que tomar en consideración, primero, el cálculo de esta área. Esta área, ¿cómo la hacemos? 20 al cuadrado menos 8 al cuadrado multiplicado por pi entre 4. Vean que la diferencia en el avance es la fuerza que se está generando es 169.66 newtons y en el retroceso es algo menor, sería 142.4 newtons. Pregunta, ¿por qué la fuerza en el avance es mayor que en el retroceso? Simplemente viendo la formulita. Porque es menor el área que cubre. Exactamente. Acuérdense, si estamos definiendo desde el punto de vista teórico que la fuerza que se está aplicando tiene que ver con el área, si yo disminuyo el área, disminuye la fuerza. O bueno, también, si incremento la presión, se incrementa la fuerza. Véanlo así, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está fácil, ¿no? Sí.
Así directamente. Ya supimos cómo calcular la fuerza, tanto en un cilindro de simple efecto como de doble efecto. Y bueno, por aquí podemos ver, si no lo queremos calcular, lo único que tenemos que hacer es, esta gráfica está en las hojas de datos de los cilindros. Lo único que tenemos que hacer es hacer un cruce entre el diámetro del émbolo y la fuerza que yo quiero, o bueno, perdón, y los bares como tal. Veanlo por aquí. ¿Qué va a suceder? Yo tengo aquí los bares, tengo el diámetro y nada más hago el cruce. Y ya, con eso tendríamos. Esto lo podemos sacar, les digo, de las hojas de datos sin gran problema. Esta es la primera propiedad que revisamos, que es una de las más comunes, dimensionar fuerza. Pero también vamos a necesitar dimensionar carrera, es decir, qué tanto se va a mover mi cilindro. A ver, ¿quién? Ya dimos la vuelta. A ver, Mili, échame la mano con esta lectura de la carrera, porfa. ¿Tienes por ahí, Mili? Sí, la carrera de cilindros neumáticos no debería ser superior a 2 metros. 2 metros. Tratándose de cilindros sin vástago, la carrera no debería superar los 10 metros. Si la carrera es más larga, el vástago y el apoyo de la guía deben soportar esfuerzos mecánicos demasiado grandes. Para evitar el pandeo del vástago, si se deben utilizarse carreras largas, es recomendable consultar el diagrama de pandeo. Ok. ¿Qué significa eso, chavos? Si yo por circunstancias ocupo que Bueno, creo que todo lo hemos visto, ¿no? Imagínense que tenemos un sistema con un cilindro y lo empiezo a estirar demasiado. ¿Qué va a pasar con ese cilindro? No sé, imagínense que yo tengo el cilindro así, volvemos al ejemplo de la jeringa, cuando lo empiezo a estirar, estirar, estirar y no sé, queda nada más asegurado con el puro émbolo y yo pongo algo de presión acá en la orillita, al final de la base donde presiono la jeringa. ¿Qué sucede? Se empieza a pandear, ¿sí o no? Se empieza a tener un movimiento, digamos, va a tener un esfuerzo mecánico demasiado grande. ¿Por qué, chavos? ¿Por qué va a suceder eso? ¿Se acuerdan de la fuerza de palanca? Del producto cruz. Va a suceder ahí eso, ¿no? Va a tener una longitud mayor, entonces cualquier fuerza que presione por aquí va a tener en este caso una afectación muy grande en mi cilindro. ¿Y qué va a suceder? Se podría romper o podría en este caso pues no funcionar como debe de ser. Entonces es tan sencillo como lo siguiente. No vamos a poner cilindros más grandes de 2 metros y no vamos a poner, bueno, si fueran cilindros que no tienen vástago, pues no más de 10 metros. Así de simple, así de sencillo. Alguien va a decir, oiga, pero si yo ocupo mover algo con esto y ocupo una distancia mayor, pues a lo mejor tendríamos que utilizar otro tipo de elemento. A lo mejor igual, por ejemplo, del parque fotovoltaico, del que está aquí en Campus Sur, ¿sí se han fijado que se mueven los paneles? ¿Sí los han visto? Van siguiendo al sol. Bueno, eso por ahí, ¿cómo se llama? Todo el sistema de control lo diseñó el poderoso Ninja. Y nada más preguntarles, ¿con qué se hace ese movimiento? ¿Lo han visto o no? ¿Les llamó la atención en alguna ocasión? Sí, creo nos había dicho que con neumática no también. Ojo, bueno, esos no son neumáticos. Más o menos la elongación, yo Oh, creo que ya. ha de tener máximo, es que hagan de cuenta que lo que hace es que nada más estira un vástago, lo estira y lo retrae, y yo creo que máximo ha de tener una elongación de unos 1,5 metros, a lo mucho, a lo mucho. Es decir, podría ser en este caso un cilindro neumático sin gran problema. ¿Cuál es el detalle ahí? Esos no son cilindros neumáticos, parecieran, son actuadores lineales, son motores. Hagan de cuenta que tiene un motor por dentro, es un motor de DC, y nada más lo que hace es que, bueno, trae por ahí un sistema mecánico que estira o retrae ¿cómo se llama? Pues un vástago nada más. Si mal no recuerdo, creo que por dentro trae una cremallera, creo que con eso hace ¿cómo se llama? El movimiento. ¿Por qué bueno, acuérdense que eso fue material donado por parte del gobierno del estado,
¿Por qué creo que ¿cómo se llama? Que lo utilizaban así? Porque no tenían acceso a neumática, no había aire comprimido ahí, había electricidad. Entonces, ¿qué hacían? Pues simplemente conectaban todo eso de tal manera que se pudieran mover esos cilindros. Pero bueno, por ejemplo, en esa aplicación podremos poner un cilindro neumático sin gran bronca, siempre y cuando, pues ahora sí que tomamos en consideración que máximo son 2 metros. Y bueno, si por alguna circunstancia tenemos que utilizar un vástago para algún movimiento muy largo, pues tenemos que revisar en este caso el diámetro de, perdón, este diagrama de Pandeo. Entonces vemos por aquí la relación entre el diámetro del émbolo, la carrera que va a tener y el diámetro del vástago, y vamos a encontrarnos por ahí esa relación de Pandeo. Ojo, nada más bien importante, pues no forzar el cilindro, si no se va a romper. Normalmente siempre los que utilizamos para, ahora sí que ejemplificar, para aprender de esto, pues son cilindros que tienen carrera de 8 centímetros, 10 centímetros. No pasa gran cosa, pero bueno, esto es para tomarlo en consideración a lo mejor en alguna aplicación un tanto más, pues más real, ¿no? Por ejemplo, fíjense, pensamos en la puerta de ¿cómo se llama? La que hicimos del ejemplo, ¿no? Pensamos en una puerta que ¿cómo se llama? Se abre y se cierra con un sistema neumático. A lo mejor tendremos que haber tomado en consideración, pues, ¿cómo se llama? La posibilidad de un pandeo. Pero bueno, en ese momento lo importante era hacer el control, no tomar en consideración o dimensionar las características de mis cilindros. Véanlo por ahí. Ok. Otra propiedad importante, pues, es la velocidad. Hasta ahorita hemos controlado la velocidad simplemente con la presión. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a revisar qué tendremos que tomar en cuenta. A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dijo yo? A ver. José Luis, Jaciel. A ver, Raúl, échame la mano, porfa. Con esta diapositiva. Sí, la velocidad del émbolo de un cilindro neumático depende de la fuerza que se aplique en sentido contrario de la presión del aire, de la longitud y de la selección del tubo entre elementos de control y elemento actuador, así como del caudal a través del elemento de control. Además, la velocidad también depende de la amortiguación en el final de carrera. La velocidad promedio del émbolo de cilindros estándar es de aproximadamente 0,1 hasta 1,5 metros sobre segundo. Con cilindros especiales, cilindros de impacto, es posible alcanzar velocidades hasta 10 metros sobre segundo. La velocidad del émbolo puede reducirse mediante válvulas de estrangulación y antirretorno. Con válvulas de escape es posible aumentar la velocidad del émbolo. Ok. Veamos por aquí. Algo importante también en tomar en consideración es la velocidad. Recuerden que una de las características principales de los sistemas neumáticos es que son rápidos. Entonces, pues bueno, un parámetro importante también tendremos que ver es la velocidad con la que se está haciendo una acción. Lo más sencillo que hacemos nosotros, les digo, es utilizar una válvula de estrangulamiento, una válvula de antirretorno y nada más, ¿no? Con eso podemos controlar la velocidad de accionamiento de esto. Pero bueno, es importante que revisemos que al final, pues va a depender de cómo se llama, de la fuerza, de la presión, de la longitud, ahora sí que de la sección transversal del tubo, y pues también de cómo se llama, de la amortiguación que tenga por ahí el elemento. De igual forma, para poderlo revisar, podemos checar en este caso, por ejemplo, esta velocidad promedio de émbolos cuando no tienen carga. Ojo, cuando tienen carga, es decir, cuando tenemos algo conectado y que va a hacer un trabajo, ninguna acción, esta velocidad puede cambiar. Pero bueno, quiero que revisen por ahí la relación entre la velocidad y el diámetro del émbolo. Vean por aquí que lo más importante sería trabajar, básicamente, bueno, véanlo, aquí tiene de estrangulamiento de escape o de escape rápido, vean las velocidades que podemos encontrar. Esta parte que está sombreada es donde podría yo trabajar de manera adecuada, así directamente. ¿Todo esto de dónde proviene? Como les he dicho, de las hojas de datos. Revisando esto, con esto ya puedo revisar cuánto va a ser la velocidad, o la velocidad nominal se las va a dar
Recuerden, en este caso, en función del diámetro del émbolo y la velocidad que yo quiera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuántas propiedades hemos revisado hasta ahorita, chavos? Bueno, ya casi nos termina el tiempo, pero platíquenme cuántas propiedades hemos revisado de los cilindros. ¿Quién me dice una? Acabamos de ver. ¿Quién me dice una propiedad que tomar en consideración de los cilindros? ¿Nadie? La fuerza. La fuerza. Ahí está una. ¿Otra? La acabamos de ver. La velocidad. Otra. La carrera. Y la última que vamos a ver es el consumo de aire. Así. Acuérdense que esos son elementos, son parámetros que tenemos que tomar en consideración ya cuando estamos diseñando algún sistema ya un tanto más formal. Ahorita eso nos ha valido, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que estuvimos haciendo es más bien saber cómo utilizar los elementos. Pero bueno, en algún momento les va a tener que tocar hacer el dimensionamiento de un sistema neumático, entonces a lo mejor tendrán que revisar esto. Pero bueno, ¿de dónde proviene todo esto? De las hojas de datos del cilindro. Y bueno, es probable que a lo mejor estos mismos análisis los podrán revisar en otros elementos neumáticos. Y bueno, nada más pues importante tomar en consideración que toda esta información sale de las hojas de datos. Bueno, nada más para cerrar la parte de consumo de aire. Para saber cuánto aire se necesita una instalación y cuáles son los costos energéticos correspondientes, bueno, para saber eso, es importante conocer el consumo de aire en la red neumática. El consumo de aire se expresa en litros por minuto como tal, y bueno, ¿qué toma en consideración? La relación de compresión, la superficie del émbolo, la carrera, la cantidad de carreras por minuto, y bueno, básicamente, pues lo único que no tenemos por ahí es la relación de compresión. Siempre la vamos a trabajar, en este caso, con esta formulita que tenemos por aquí, en términos de la presión de trabajo, y pues bueno, todo lo demás lo podemos sacar de las hojas de datos, tanto la carrera, la cantidad de carreras es cuántas veces se va a estar moviendo, la superficie del émbolo también, y pues todo, bueno, en la carrera habíamos comentado también que sale por ahí, la presión de trabajo también, ¿no? Simplemente lo calculamos por ahí, y podemos ver por aquí el diagrama de consumo de aire, cómo está la relación entre el diámetro, el consumo de aire y la presión de funcionamiento. Así directamente. Y bueno, si quiero hacer este cálculo desde la perspectiva de un cilindro de simple o doble efecto, por aquí tenemos estas formulitas de cálculo del consumo de aire. Este cálculo pocas veces me ha tocado ver que se hace. ¿Cuál creen que sea el parámetro o los parámetros más importantes que siempre se toman en consideración en el dimensionamiento de sistemas neumáticos? ¿Cuáles creen que sean? ¿Cuáles creen que son los parámetros que son los que normalmente se revisan al momento de dimensionar un cilindro? Hasta ahorita vimos 4. Díganme uno que crean que sea más importante. ¿Las carreras por minuto? Las carreras, no, más o menos, no tanto. Entonces sería el consumo de aire. No, pero de las propiedades. Bueno, el consumo de aire sí se toma en consideración, pero lo normal es que cuando dimensionemos un sistema neumático, lo que vamos a hacer es revisar, bueno, presión, eso es importante, la fuerza y la velocidad. Y ya. Como que el consumo, como que suponemos que al final, bueno, imagínense si estuviéramos en una empresa que a lo mejor igual el 90% de sus actuadores sean neumáticos, pues tenemos que optimizar el consumo de aire, porque al final van a decir, bueno, pero el aire no me cuesta comprimirlo, me cuesta prender el compresor. Entonces podría yo buscar la manera de cómo dimensionar y cómo saber
cada cierto tiempo va a estar prendiéndose mi sistemita. Pero bueno, lo normal es que solamente revisemos, les digo, bueno, en términos estándar, la presión, la velocidad con la que queremos que se genere un trabajo y la fuerza que se ocupa ahí, nada más. Bueno, por aquí están las formulitas, tanto de los cilindros de simple efecto como de doble efecto. Vean que se calcula muy sencillo, nada más con el consumo por aire por centímetro, en este caso de carrera, por aquí. Y pues bueno, los cálculos son sumamente simples. Y bueno, estas fórmulas son pues teóricas también, porque no como se llama, no toman en consideración, en este caso, la diferencia del consumo de aire en los movimientos de avance y de retroceso. Pero bueno, se supone que dentro de las tolerancias con las que están diseñados estos cilindros, pues se anulan o se pueden, ahora sí que eliminar, ¿no? Se pueden despreciar. Y bueno, hasta aquí, jóvenes, serían las 4 propiedades que quería que ustedes revisaran, 4 propiedades que deben de tomar en consideración al momento de dimensionar un cilindro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien. Todo chido, ¿no? Entonces, bueno, la próxima sesión, la sesión del miércoles, vamos a revisar por ahí los diagramas de espacio-pasos, a ver si alcanzamos a ver los de espacio-tiempo, pero bueno, eso nada más es para que sepan cómo es una representación, cómo eso me va a ayudar. Bueno, ¿quién les dio sistemas de control, el curso 1? ¿Liz? Listo. Sí. ¿Y vieron análisis de respuesta en frecuencia? ¿Bode? ¿Diagramas de Bode? Creo que sí. Sí. Bueno, van a decir, vamos a ver eso, va a estar así de canijo. No. Más bien, la representación, hagan de cuenta que se ven como cuadritos. Entonces, lo único que voy a ver es, pues, el funcionamiento de mi sistema en etapas. De hecho, está sencillo, simplemente es una representación de ese más menos, pero simplemente con unos trazos. Es con gráficas y ya. Nada más para que lo conozcan, sepan que lo tienen por ahí. Eso les digo que es un tanto extra, nada más para que lo tengan como algo más de su colección ¿cómo se llama? De habilidades de conocimientos, pero realmente hasta lo que vimos hoy sería lo que vendría a su examen, tanto parte teórica como la parte práctica. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, entonces, pues bueno, ya por ahí tienen sus pendientes, su chamba, sus prácticas, hay que empezarlas a desarrollar y pues de todos modos, bueno, el próximo miércoles vemos esa parte de los diagramas de espacio-pasos y espacio-tiempo y pues bueno, ya como se llama, ya la próxima semana, el lunes vemos dudas y pues el miércoles hacemos el examen y ya de ahí pues ya nos veríamos después del miércoles 14 hasta el, ¿qué es? 3 de mayo me parece, algo así. A ver, déjenme lo reviso. Sí, 3 de mayo, miren. Pero bueno, todavía falta un tiempo para eso. Pues si no hubiera ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, jóvenes, hasta aquí le dejamos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, chavos. Sale, nos vemos. Igual, profe, nos vemos. Cuídense, hasta luego. Sale, profe, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.